¿Y si Dios te pidiera lo que más amas, no para multiplicarlo, no para bendecirlo, sino para quitártelo, no algo lejano, no algo reemplazable, sino aquello que define tu vida, aquello por lo que esperaste en silencio cuando nadie más veía tu lucha, aquello que llegó cuando ya no quedaban fuerzas para seguir creyendo? ¿Seguirías confiando, o tu fe se rompería en ese instante? Hubo un momento en la historia donde esa pregunta dejó de ser una idea, y se convirtió en una orden. No fue dirigida a cualquiera, fue dirigida a un hombre que ya lo había dejado todo atrás, que había caminado durante años guiado por una voz invisible, una voz que lo sacó de su tierra, de su seguridad, de todo lo que conocía, para llevarlo hacia una promesa que parecía imposible desde el principio. Antes del monte, antes del altar, antes de la prueba, hubo una palabra. Una promesa que nació cuando no había descendencia, cuando el tiempo humano ya había cerrado sus puertas, cuando todo indicaba que el futuro que se le anunciaba no podría cumplirse, y aún así, Dios habló. Le dijo que sería padre, que su descendencia no podría contarse, que de él surgiría algo más grande de lo que sus ojos podían imaginar. Y pasaron los años, largos, silenciosos, llenos de momentos donde la promesa parecía desvanecerse en el tiempo, hasta que lo imposible ocurrió. Nació Isaac, no como un evento común, sino como la manifestación visible de lo que Dios había dicho desde el principio. No era solo un hijo, era la prueba de que la voz que lo había guiado nunca había mentido. Pero cuando todo parecía finalmente cumplido, cuando la promesa podía sostenerse en sus brazos, la misma voz volvió a hablar. No para confirmar, no para bendecir, no para expandir lo que ya había dado, sino para pedir algo que no encajaba con nada de lo anterior. Una orden directa, sin explicación, sin advertencia, sin contexto. Toma a tu hijo, tu único, al que amas, y entrégalo. Y en ese instante, todo cambia, porque ya no se trata de recibir, sino de perder. Ya no se trata de creer en una promesa, sino de obedecer cuando esa promesa parece estar siendo quitada. Y es ahí, donde comienza la verdadera historia. Pero lo más inquietante no fue el silencio que siguió a esa orden, ni la forma directa en la que fue dada, sino el misterio que dejó suspendido en el aire. Porque Dios no explicó nada. No justificó la petición. No reveló el propósito detrás de lo que estaba exigiendo. Solo habló, y esperó. Y esa es la parte que desconcierta, porque todo lo que había ocurrido hasta ese momento parecía avanzar en una dirección clara. Cada paso, cada promesa, cada intervención divina había construido algo. Había formado un camino donde la fidelidad de Dios se hacía evidente. Pero ahora, esa misma fidelidad parecía contradecirse a sí misma. ¿Por qué dar una promesa, para luego pedirla de vuelta? ¿Por qué entregar un hijo, para luego exigir su sacrificio? La pregunta no estaba en las palabras, estaba en el sentido de todo aquello. Porque si Isaac no era solo un hijo, sino el cumplimiento de un pacto, entonces lo que estaba en juego no era únicamente la vida de un muchacho, era todo lo que Dios había dicho antes. Y sin embargo, no hay registro de que Abraham haya cuestionado. No hay discusión, no hay intento de entender antes de obedecer. Solo un silencio profundo, un silencio que no significa ausencia, sino peso. Un momento donde todo lo que había aprendido sobre Dios, todo lo que había vivido, debía sostenerlo sin explicaciones. Porque esta no era una prueba externa. No era una dificultad común ni un obstáculo visible. Era una confrontación directa entre lo que Abraham había recibido y lo que ahora se le pedía entregar. Entre la promesa y la obediencia. Y en medio de ese conflicto, la pregunta crece, no solo dentro de la historia, sino en quien la escucha. Porque es fácil confiar cuando todo tiene sentido, cuando lo que Dios hace coincide con lo que esperamos, cuando las promesas avanzan sin interrupciones. Pero aquí, todo se detiene, todo se vuelve incierto, todo entra en una zona donde la lógica ya no puede sostener lo que está ocurriendo. Y es ahí donde la historia comienza a revelar algo más profundo, algo que no se entiende desde la superficie, porque lo que está sucediendo no es simplemente una orden difícil, es una revelación en proceso. Una revelación que no se explica con palabras, sino con lo que está a punto de ocurrir. Antes de que existiera el altar, antes de que la leña fuera preparada, antes de que el silencio se volviera insoportable, hubo una voz que habló en medio de la nada, cuando no había señales, cuando no había futuro visible, cuando todo lo que rodeaba a Abraham era común, limitado, completamente humano, y aún así, esa voz irrumpió con una promesa que no tenía base en la realidad que él conocía. No había hijos. No había descendencia.
No había posibilidad. El tiempo había avanzado sin detenerse, cerrando cada puerta que en otro momento pudo haber estado abierta. Y sin embargo, Dios no habló conforme al presente, habló conforme a algo que aún no existía. Le dijo que sería padre, no de un hijo cualquiera, sino de generaciones incontables, de una descendencia que no podría medirse, que se extendería más allá de lo visible, más allá de lo alcanzable. Y esa promesa no llegó acompañada de pruebas inmediatas. No vino con resultados visibles ni con confirmaciones rápidas. Llegó sola, como una palabra suspendida en el tiempo, como algo que debía ser sostenido sin evidencia, como una verdad que no podía tocarse, pero que tampoco podía ignorarse. Los días se volvieron meses, los meses años, y los años comenzaron a pesar. Porque creer al inicio es distinto, pero sostener lo que no cambia es otra cosa. El entorno seguía igual, el cuerpo envejecía, las circunstancias no respondían, y aún así, la promesa permanecía intacta, sin alterarse, sin modificarse, como si el paso del tiempo no tuviera autoridad sobre lo que había sido dicho. No era una palabra cualquiera, era un pacto en formación. Cada paso que Abraham daba, cada decisión que tomaba, estaba siendo influenciada por algo que no podía demostrar, pero que tampoco podía soltar. Había dejado su tierra por esa voz. Había caminado sin saber a dónde llegaría. Había construido su vida alrededor de una promesa que no tenía forma visible. Y en medio de ese proceso, la historia no avanzaba con rapidez, avanzaba con profundidad. Porque lo que estaba siendo formado no era solo un destino, era una confianza que debía sostenerse incluso cuando todo parecía estancado. La promesa no desapareció, pero tampoco se cumplía. Y ese espacio, ese punto intermedio entre lo que fue dicho y lo que aún no ocurre, se convirtió en el lugar donde la fe dejó de ser una reacción, y comenzó a ser una decisión constante. Porque antes de que Dios pidiera algo, ya había dado una palabra. Y esa palabra era el fundamento de todo lo que vendría después. Y fue en medio de esa espera prolongada, en ese tiempo donde la promesa parecía suspendida entre el cielo y la tierra, cuando lo imposible irrumpió en la historia de forma real, tangible, innegable. No llegó como un cambio progresivo ni como una señal que se desarrollaba poco a poco, llegó de repente, rompiendo el límite de todo lo que era natural. Sara concibió. No cuando las condiciones eran favorables, no cuando el tiempo lo permitía, sino cuando todo indicaba que ya no podía suceder. Y así nació Isaac. No como un evento común, sino como una intervención directa que desafiaba el orden conocido. Su nacimiento no solo marcó el inicio de una vida, marcó el cumplimiento visible de una palabra que había sido sostenida durante años en medio del silencio. Isaac no era simplemente un hijo, era la respuesta a cada momento de duda, la confirmación de cada paso dado sin entender, la evidencia de que aquello que Dios había dicho no dependía de las condiciones humanas para hacerse realidad. Cada vez que Abraham lo miraba, no veía solo a su hijo, veía la promesa hecha carne. Veía el futuro contenido en una sola vida. Veía el resultado de haber creído cuando no había nada que ver. Y con el paso del tiempo, esa promesa comenzó a tomar forma en lo cotidiano. Isaac crecía, caminaba, hablaba, llenaba el espacio con su presencia, y todo parecía finalmente encajar. Lo que antes era una palabra lejana, ahora podía tocarse, escucharse, abrazarse. La historia parecía haber llegado a su punto de descanso. Después de años de incertidumbre, había estabilidad. Después del silencio, había cumplimiento. Pero es precisamente ahí, cuando todo parece completo, cuando la historia da un giro que nadie espera. Porque lo que Dios había construido con tanta precisión, lo que había levantado sobre lo imposible, ahora se convertiría en el centro de una prueba que no tenía precedente. Porque Isaac no solo era el cumplimiento, era también el punto donde todo sería puesto a prueba. Y lo que había sido dado como milagro, ahora sería colocado en una posición donde ya no bastaba con reconocerlo, ahora debía ser entregado. Y es en ese momento, justo cuando la promesa está viva, respirando, creciendo frente a sus ojos, que la voz vuelve a irrumpir. Pero esta vez, no trae una promesa, trae una demanda. Y la voz no llegó como antes, no trajo una visión de futuro, ni palabras que expandieran lo que ya había sido dado, llegó directa, precisa, sin rodeos, como una orden que no dejaba espacio para interpretación. Abraham. Y él respondió como siempre, sin demora, sin resistencia, con la misma disposición que había marcado toda su historia. Heme aquí. Pero esta vez, todo sería distinto. Toma ahora a tu hijo,
tu único, el que amas. Isaac. Cada palabra no solo identificaba, profundizaba. No era una instrucción superficial, era una penetración directa al corazón de todo lo que Abraham había recibido. Dios no habló de manera general, señaló exactamente aquello que tenía mayor valor, aquello que no podía ser reemplazado, aquello que estaba ligado a cada promesa pronunciada anteriormente. Y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto. No hubo explicación. No hubo contexto. No hubo razón visible. Solo una dirección, y una acción que rompía toda lógica. Porque no se trataba simplemente de perder algo, se trataba de entregar aquello que Dios mismo había dado. Lo que había nacido por promesa, ahora era requerido como sacrificio. Y en ese instante, todo lo que Abraham conocía sobre el carácter de Dios parecía quedar suspendido en una tensión imposible de resolver. ¿Cómo podía la misma voz que dio vida, ahora pedir muerte? ¿Cómo podía la promesa sostenerse, si su centro iba a ser eliminado? Pero el texto guarda silencio sobre sus pensamientos, no nos muestra preguntas, no registra lucha interna, no describe una negociación. Solo deja ver una reacción, y esa reacción define todo lo que sigue. Porque la fe, en ese punto, deja de ser comprensión, y se convierte en obediencia. Y cuando la noche cubre el campamento, nada externo parece haber cambiado. Todo permanece en calma, las tiendas en silencio, los siervos descansando, la rutina intacta. Pero dentro de Abraham, algo ya ha sido decidido. No hay anuncio, no hay despedida, no hay explicación. Solo una resolución silenciosa que toma forma antes de que el sol vuelva a levantarse. Y cuando finalmente la luz aparece, Abraham no retrasa lo que ha sido ordenado. Se levanta, ensilla su asno, llama a 2 de sus siervos, y también a Isaac. Todo ocurre con una normalidad inquietante, como si lo que está por suceder no pudiera percibirse desde fuera. Pero cada movimiento, cada preparación, cada detalle, está cargado de un peso invisible que lo transforma todo. Porque esta vez, no está caminando hacia una promesa. Está caminando hacia una entrega. Y así comienza el camino, no como un viaje cualquiera, sino como una marcha silenciosa hacia un destino que no podía explicarse con palabras. No hubo anuncios, no hubo señales visibles que marcaran la diferencia entre ese día y cualquier otro, pero cada paso estaba cargado de un peso que nadie más podía ver. Abraham avanza. Isaac camina a su lado. Los siervos siguen detrás. Y el mundo permanece en aparente normalidad. El sonido de los pasos rompe la quietud del amanecer, el polvo se levanta bajo sus pies, el horizonte se abre delante de ellos, pero dentro de Abraham, todo se dirige hacia un punto que aún no ha sido revelado completamente. Porque no es solo un trayecto físico, es un recorrido donde cada instante lo acerca a una decisión que no puede revertirse. Y pasan las horas, y luego los días. 1, 2, 3 días de camino. 3 días donde el silencio no es vacío, sino profundidad. No se registran conversaciones, no se describen pensamientos, pero precisamente en esa ausencia de palabras se percibe la magnitud de lo que está ocurriendo. Porque hay cargas que no se pueden compartir, procesos que no se pueden explicar, momentos que deben enfrentarse en completa soledad, aun estando rodeado de otros. Cada paso lo acerca más. Cada día reduce la distancia. Cada momento elimina la posibilidad de retroceder. Y entonces, al tercer día, Abraham alza la mirada. Y lo ve. A lo lejos, el lugar aparece en el horizonte. Ya no es una instrucción abstracta, ya no es un destino indefinido, ahora tiene forma, tiene ubicación, está frente a él. El punto donde todo se cumplirá, ya es visible. Y en ese instante, el viaje cambia. Porque mientras el lugar no se veía, aún existía distancia emocional, pero ahora, lo que fue ordenado comienza a tomar una forma inmediata, concreta, inevitable. Entonces Abraham se detiene. Mira a los siervos, y habla con una calma que no revela lo que ocurre dentro de él. Quedaos aquí, yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos, y volveremos. Sus palabras avanzan sin titubeo, pero contienen algo que va más allá de lo evidente. Porque no habla en singular, no dice volveré, dice volveremos. Como si en medio de una orden que apunta a la pérdida, existiera una certeza que no depende de lo visible. Luego toma la leña, y la coloca sobre Isaac. El peso recae sobre el hijo. Mientras él, toma el fuego y el cuchillo en sus manos.
Todo está preparado. Nada falta. Y el texto lo resume con una frase que encierra toda la escena. Ambos iban juntos, padre e hijo, avanzando en la misma dirección, compartiendo el mismo camino, aunque no el mismo entendimiento de lo que está por suceder. Y el camino comienza a elevarse, piedra tras piedra, paso tras paso, el terreno cambia, pero el silencio permanece. El viento se mueve con suavidad alrededor de ellos, como si la creación misma contuviera su aliento ante lo que está por suceder. Isaac avanza con la leña sobre sus hombros. Abraham sostiene el fuego y el cuchillo, y entre ambos, todo parece completo, excepto por un detalle. Algo falta. Y es en medio de ese ascenso, cuando el silencio finalmente se rompe. Padre mío. La voz de Isaac no lleva temor, no hay sospecha en sus palabras, solo una pregunta que nace desde la confianza, desde la lógica simple de quien ha visto antes cómo se realiza un sacrificio. Abraham responde de inmediato. Heme aquí, hijo mío. No hay distancia en su voz, no hay frialdad, sigue siendo un padre presente, cercano, accesible, incluso en medio del peso que lo atraviesa. Entonces Isaac observa el fuego, la leña, y formula la pregunta que cambia todo. Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? La pregunta queda suspendida en el aire, no como una acusación, sino como una verdad evidente. Isaac ha identificado correctamente cada elemento, y ha notado lo único que falta. Y en ese instante, todo se concentra en la respuesta. Porque Abraham no puede evitarla, no puede ignorarla, no puede responder con evasión. Pero tampoco revela lo que ha sido ordenado. Entonces dice, Dios proveerá. No explica, no detalla, no aclara el proceso, solo declara algo que aún no es visible. Dios proveerá cordero para el holocausto, hijo mío. Y esas palabras no resuelven la escena, la profundizan, porque no eliminan la tensión, la sostienen en un nivel más alto. Es una respuesta que no descansa en lo que se ve, sino en lo que aún no ha ocurrido. Y después de eso, continúan caminando. El diálogo termina, pero el peso permanece. El camino sigue ascendiendo, el destino está cada vez más cerca, y cada paso los lleva hacia el punto donde todo será revelado. No hay interrupciones, no hay distracciones, solo un avance constante hacia el momento donde la fe dejará de ser una declaración, y se convertirá en una acción irreversible. Y finalmente, llegan. El lugar que había sido señalado, ahora está frente a ellos. Real, concreto, inevitable. No hay señales sobrenaturales en ese instante, no hay manifestaciones visibles que alteren el entorno, solo la obediencia avanzando hasta su punto más alto. Abraham comienza a actuar. Reúne las piedras, construye el altar, ordena la leña. Cada movimiento es preciso, definido, como si todo ya estuviera determinado desde antes. Isaac permanece allí, cerca, presente, sin que el relato describa sus pensamientos, pero siendo el centro absoluto de todo lo que está ocurriendo. Y entonces, Abraham da el siguiente paso. Lo toma y lo ata. Sin resistencia descrita, sin palabras registradas, solo el acto, directo, inevitable, imposible de suavizar. El silencio se vuelve absoluto. Isaac es colocado sobre el altar, sobre la leña que él mismo llevó, y todo queda en su lugar. Abraham está frente a él, con el fuego y el cuchillo en sus manos. Todo está listo. Nada falta. El momento ha llegado. Y el tiempo parece detenerse. No porque deje de avanzar, sino porque todo lo que existe se concentra en ese instante, en ese gesto, en esa mano que comienza a elevarse lentamente. El cuchillo sube, y con él se eleva la culminación de toda la prueba. La obediencia ha llegado a su límite. No hay palabras, no hay explicaciones, no hay retorno. Solo un instante suspendido, donde todo está a punto de consumarse. Y justo en ese instante, cuando todo había llegado al límite, cuando el cuchillo permanecía en alto y el tiempo parecía suspendido sobre una decisión irreversible, una voz irrumpe desde lo alto y rompe el silencio con una autoridad que no puede ignorarse. Abraham, Abraham. No es un llamado común, es urgente, directo, definitivo. Y él responde, una vez más, con las mismas palabras que marcaron cada etapa de su camino. Heme aquí. Pero ahora, ya no está al inicio de la prueba,
está en el punto donde todo estaba a punto de consumarse. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Y en ese instante, todo cambia. Porque ahora sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. La orden se detiene. La tensión se rompe. El desenlace esperado nunca llega. Porque aquello que parecía conducir a la pérdida, en realidad conducía a una revelación. No era el fin de la promesa. No era la cancelación del pacto. Era la manifestación de algo más profundo, algo que no podía verse, hasta que fuera llevado al extremo. Entonces Abraham alza sus ojos, y lo ve. Un carnero, atrapado en un zarzal. No aparece antes, no aparece durante el camino, aparece en el momento exacto, cuando ya no hay nada humano que resolver. Y ahí, en ese punto, todo adquiere un significado distinto. Abraham desciende, toma el carnero, y lo ofrece en lugar de su hijo. Uno ocupa el lugar del otro. Uno es entregado, para que el otro continúe. Y la escena deja de ser solo una prueba, para convertirse en una revelación. Porque no solo se muestra la obediencia de Abraham, se revela el carácter de Dios. El Dios que pide, pero también provee. El Dios que lleva al límite, pero no abandona en el proceso. El Dios que guarda silencio, pero habla en el momento exacto. Por eso Abraham llama a aquel lugar de una manera que no nace del miedo, sino de lo que vio en la cima. Jehová proveerá. No por lo que sintió, sino por lo que experimentó. Y esa declaración no quedó solo en ese monte, quedó como una verdad que atraviesa generaciones. Porque esta historia no se trata solo de Abraham. Se trata de cada momento en el que lo que Dios permite no encaja con lo que esperas. De cada instante donde la promesa parece estar en riesgo, de cada camino donde no hay respuestas claras. La pregunta no es si vas a pasar por una prueba así, la pregunta es, ¿qué tan lejos estás dispuesto a confiar cuando no entiendes lo que Dios está haciendo? Porque en el monte no solo se detuvo un sacrificio, se reveló algo mayor. Que incluso cuando todo parece perdido, Dios sigue teniendo el control. Y si esta historia cambió tu forma de ver la fe, entonces no te quedes aquí. Hay más historias, más momentos, más revelaciones, que pueden transformar completamente la manera en la que entiendes a Dios. Suscríbete y acompáñanos en este camino.